Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a este blog de alteraciones vocales. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante relacionado con las neoplasias en cavidad oral. Y bien, los siguientes temas que vamos a ver a continuación van a ser temas que se expusieron en un curso de neoplasias de la cavidad oral impartido en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza, dirigido por el profesor y cirujano maxilofacial Ernesto Miranda Villasana y por todo el servicio de cirugía maxilofacial, incluyendo los residentes que pertenecen a este servicio. Se vieron temas muy interesantes. El curso fue de neoplasias de la cavidad oral, repito, y eh, el fin de esta exposición es que para poder entender los temas que van a ver a continuación con respecto al curso, primeramente tenemos que entender qué es una neoplasia. No solamente podemos ir por la vida dando diagnósticos de usted tiene un carcinoma espinocelular, usted tiene un carcinoma de vaso celular, usted tiene un carcinoma de células gigantes. No solamente podemos ir así, sino también decirle a nuestro paciente, por ejemplo, si nosotros le decimos a nuestro paciente, usted tiene un carcinoma espinocelular, no solamente queda ahí nuestro trabajo como cirujanos dentistas o especialistas, sino también poderle decir a nuestro paciente qué es lo que espera de esta neoplasia. Y para poder saber esto, necesito saber el tamaño, las características celulares, si ha tenido metástasis, si no ha tenido metástasis, hacia qué órganos se está presentando, qué tipo de neoplasias o atipias celulares se pueden presentar. Y de esta manera, una vez yo teniendo en cuenta las características que tiene esta neoplasia, voy a poder decirle a mi paciente qué es lo que espera de este tumor. Entonces es muy importante que nosotros lo podamos entender y de otra manera poderlo dar a entender. Por eso es que es muy importante. Así que esta es la finalidad de esta plática y otra finalidad es que mediante esta plática puedan entender los siguientes temas de una manera clara, de una manera rápida, concisa y de esta manera lo podemos comprender todos de una manera mejor. Y bien, primeramente vamos a empezar con ¿qué son las neoplasias? ¿Qué son las neoplasias? Una neoplasia es una proliferación anormal de tejido nuevo, incontrolada, sin punto final esperado y agresiva al paciente, cuando estamos hablando de neoplasias malignas. En estos pacientes pasa algo muy característico. Se inhibe la inhibición por contacto. ¿A qué me refiero con se inhibe la inhibición por contacto? Vamos a poner un ejemplo. Cuando sufrimos una herida donde hay pérdida de la continuidad del tejido, el tejido tiende a proliferar. Prolifera hasta tal manera que cuando las células tienen contacto, se ha cerrado esa herida. Cuando las células tienen contacto, se inhibe la proliferación y las células dejan de proliferar, dejan de seguirse reproduciéndose, dejan de hacer mitosis. A esto es a lo que yo llamo inhibición por contacto. En estos pacientes pasa algo muy característico. Se inhibe la inhibición por contacto. Una neoplasia empieza a crecer, a crecer, a crecer y tenga contacto con lo que tenga, no pasa esta inhibición por contacto. Entonces, cuando vemos que un paciente tiene este tipo de defecto, podríamos estar hablando de un paciente que tiene una neoplasia. Y bien, como todo, las neoplasias se clasifican en buenas y en malas, como todo. También las personas, como las personas, también se clasifican en buenas y en malas. Y hay ciertas características para los diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, tumores buenos, ¿qué esperaríamos de un tumor bueno? En este caso, ¿qué esperaríamos de una persona buena? Que fuera una persona bien vestida, que fuera una persona bien hablada, y de una persona mala, una persona mal vestida, una persona mal hablada. Pero no siempre es así. Hay tumores, en el caso de los tumores, hay tumores que aún no se definen, tumores que parecen buenos, pero que realmente son malos, o tumores que parecen malos, pero que realmente son buenos. Entonces hay excepciones en los tumores y hay tumores que no se terminan definiendo, que no se acaban de definir.
Entonces, mencionábamos que los tumores se dividen en dos. Se dividen en tumores buenos y en tumores malos, tumores benignos y tumores malignos. Y hay ciertas características que se asocian a. Algunas características que se asocian a tumores benignos son que la mayoría de estos son encapsulados. La mayoría de estos tumores son encapsulados. Esta cápsula va a ser de un tejido fibroso, de un tejido conectivo. En el caso de los tumores malignos, no son encapsulados. Los tumores benignos se conservan bien. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre van a ser jóvenes. ¿Esto por qué? Porque una característica de los tumores benignos es que su crecimiento es lento. ¿Y qué nos provoca que el crecimiento sea lento? Que va a ser un crecimiento que va a permitir la formación de vasos sanguíneos, va a permitir estos factores de angiogénesis, que va a permitir que este tumor esté nutrido y crezca con características bien, que el tumor se conserve bien. En el caso de los tumores malignos, el crecimiento es extremadamente rápido e incontrolado. Va más rápido el crecimiento de la proliferación celular que el crecimiento de vasos sanguíneos, por lo que produce necrosis y hemorragias constantes. A esto se le asocian. Los tumores buenos son no invasivos, los tumores malignos son invasivos. Los tumores benignos, los tumores buenos son bien diferenciados histológicamente y los malignos son poco diferenciados. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un poquito aquí para que podamos entender y no podamos perdernos. Cuando hablamos de un tumor bien diferenciado, estamos hablando de que, vamos a poner un ejemplo, los tumores que crecen en el epitelio. Los tumores que crecen en el epitelio, surge ahí una neoplasia, vamos a suponer, surge una neoplasia y se observan esas células neoplásicas. Vamos a observar cómo son estas células neoplásicas. Si estas células neoplásicas se parecen más a lo normal, se dice que el tejido está bien diferenciado. Mientras las células neoplásicas no se vayan pareciendo a lo normal, se dice que son poco diferenciados. Entre menos se parezca una neoplasia, entre menos se parezca esas células neoplásicas a lo normal, va a ser menos diferenciado. Y entre más se parezca, se denomina que es bien diferenciado histológicamente. Espero que haya quedado claro. Bien, pasamos a en tumores benignos, las mitosis es infrecuente, son de crecimiento lento, y en los malignos las mitosis son numerosas y atípicas. En los tumores benignos, como mencionábamos, el crecimiento es lento, y como el crecimiento es lento, permite la formación de vasos sanguíneos y que el tumor se conserve bien. En los tumores malignos, las mitosis son rápidas, hay un crecimiento muy rápido que no permite esta formación de vasos sanguíneos y que tampoco se conserve el tumor y por tanto tenga necrosis y hemorragias constantes. En los tumores benignos, en la mayoría no hay metástasis. En los tumores malignos sí hay metástasis. Y bien, cuando hablamos de la nomenclatura que se le debe de dar a las neoplasias, pongámonos a pensar un poquito de qué parte del cuerpo puede surgir una neoplasia. Absolutamente de cualquier parte del cuerpo. Llámese tejido epitelial, tejido muscular, tejido conectivo, tejido nervioso, de cualquier parte del cuerpo nos puede salir una neoplasia. Vamos a ver, cuando hablamos de las neoplasias que crecen del epitelio, cuando hablamos de epitelio, hablamos de epitelios de diferentes tipos. En este caso, los epitelios son de cubierta y revestimiento y epitelios glandulares. Cuando hablamos de una neoplasia en el epitelio de cubierta y revestimiento, si es buena, se le va a agregar el sufijo oma, como un papiloma. Cuando hablamos del tejido epitelial glandular, igualmente se le va a agregar el sufijo oma, pero se le va a agregar el término haciendo referencia a glándulas, adenoma. Entonces, cuando hablamos de tejido epitelial de cubierta y revestimiento bueno, sufijo oma, como papiloma. Cuando hablamos de una neoplasia buena del tejido epitelial glandular, se lo denomina adenoma. Ahora,
Cuando hablamos de neoplasias malignas en el tejido epitelial de cubierta y revestimiento se le denomina carcinoma. Y cuando hablamos de neoplasias malignas en el tejido glandular epitelial se le denomina adenocarcinoma, como por ejemplo adenocarcinoma papilar. Ahora, pasamos a los que vienen del tejido mesenquimatoso. Del tejido mesenquimatoso, una neoplasia benigna se le agrega el sufijo oma, como puede ser un lipoma, un condroma, un angioma, y cuando es maligno se le agrega el sufijo sarcoma, como un liposarcoma, condrosarcoma o angiosarcoma. Bien, también hay neoplasias que vienen de células embrionarias totipotentes. Estas células embrionarias totipotentes son capaces de desarrollarse a cualquier tipo celular de las tres capas germinales, ectodermo, endodermo y mesodermo. Su origen son de las células de tipo germinal. Puede dar neoplasias benignas como neoplasias malignas. En el caso de neoplasias benignas está el teratoma maduro, que en mujeres es totalmente benigno. También tenemos neoplasias malignas como el teratoma inmaduro, el seminoma en hombre, el disgerminoma en mujer, el carcinoma embrionario, que es muy agresivo, el carcinoma del saco vitelino o el coriocarcinoma. Son algunos tumores que pueden representarse, que pueden darse por células embrionarias de tipo totipotente. Así como también hay neoplasias de tipo totipotente, también hay neoplasias de células embrionarias pluripotentes, que son únicamente células que se pueden desarrollar en dos tipos celulares, que pueden ser un máximo de 2 capas germinales. En este grupo de neoplasias de células embrionarias pluripotentes tenemos a los blastomas, como pueden ser los ameloblastomas, que es un ejemplo de ello, y tiene la formación de diversos elementos estructurales. Estas células se encuentran solo en el periodo fetal y durante los primeros años de vida postnatal. Por ejemplo, puede ser un ameloblastoma, un retinoblastoma, nefroblastoma, neuroblastoma, que son tumores de origen de células pluripotentes. Y bueno, hay excepción a estas reglas. Hay tumores que suenan buenos, pero que realmente son malos, y hay tumores que son malos, pero que no son realmente malos. Como por ejemplo, neoplasias que suenan buenas, pero que realmente son malas. Puede ser un linfoma. Linfoma, como vimos los términos, se le agrega el sufijo oma, pero no quiere decir que esta sea una neoplasia benigna. El linfoma no es benigno. Un plasmacitoma tampoco es benigno. Un melanoma tampoco es benigno. Un astrocitoma tampoco es benigno, y se usa el adjetivo maligno. Esto se usaba antes, unos años antes, ya años atrás, donde se usaba linfoma maligno, plasmacitoma maligno, melanoma maligno, astrocitoma maligno, pero ya está de más que el linfoma no es benigno, entonces ya está de más poner el adjetivo maligno acompañado de estas, de un diagnóstico de linfoma, melanoma, astrocitoma, etcétera. El número 2 son las neoplasias que suenan malas, pero que son realmente buenas. Por ejemplo, el osteoblastoma, condroblastoma, ameloblastoma. Son neoplasias que son realmente benignas, pero que siguen proliferando. El número 3 tenemos a lo que son las leucemias. Las leucemias, bueno, no tienen ningún tipo de sufijo, ni oma, ni sarcoma, ni ningún tipo de estos términos, pero es un tipo de neoplasia maligna de tejido hematopoyético. En número 4 tenemos los tumores mixtos, como son el fibroadenoma, tumor mixto de glándula salival, carcinosarcoma, son tumores que presentan diferentes tipos de tejidos. También en número 5 tenemos neoplasias cuyas células es de origen desconocido. Por ejemplo, el tumor de células granulosas que se cree que son a partir de las células de Schwann. Entonces, no se tiene muy claro de cuál es el origen, y es por eso que no podemos tener un diagnóstico certero de que sea bueno o sea malo. Y bien, aquí tenemos tres personas, tres señores, que son muy importantes en el área en la historia de lo que son las neoplasias. Primeramente tenemos al señor Thomas Hodgkin,
que fue una persona que descubrió el linfoma de Hodgkin. Pero pasa algo muy curioso, que esta persona, este señor, no le puso su nombre, sino años después, donde otro doctor, otra persona, leyó sus artículos, leyó sus estudios y dijo, ah, no, esta persona describió perfectamente cómo es esta patología, cómo son sus estructuras, histológicamente también lo describió perfectamente. Entonces, no le puedo poner mi nombre, le voy a poner como el que lo describió, que fue Thomas Hodgkin, y entonces le puso el nombre de linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, donde aquí podemos ver una característica del linfoma de Hodgkin, que son células de red Stember, que bueno, ya en otro tema lo veremos con más claridad. Aquí en esta otra parte, en el cuadro C, vemos al señor Paul Grawitz, que describió el tumor de Grawitz, antes conocido como hipernefroma y conocido como carcinoma renal. Y en esta parte tenemos a Max Wills con el tumor de Wilms, que es un nefroblastoma. Y bueno, ya que llegó el diagnóstico, a nosotros nos da por saber cómo es que el patólogo llegó a saber que esa patología era de tipo maligna. ¿Cómo es que él supo que esa patología era mala? Y bueno, el diagnóstico histológico de malignidad se da por algo muy importante y de lo que debemos ser muy observadores, que son el tipo de anaplasias. Anaplasias que presenta un tejido. El grado de anaplasia concuerda con la agresividad de un tumor. Una anaplasia es el grado de diferenciación que va a tener un tejido. Mientras un tejido sea más anaplásico, va a ser más agresivo. O sea, mientras un tejido sea menos diferenciado, va a ser más agresivo. La anaplasia es una ausencia de diferenciación. Una anaplasia, mientras más, se refiere a que mientras más indiferenciado sea un tejido va a ser mucho más agresivo. Y los puntos a considerar de una anaplasia va a ser el pleomorfismo nuclear y el pleomorfismo celular. Pleomorfismo, diferentes formas, muchas formas celulares y muchas formas nucleares. Núcleos hipercromáticos, aumento de la relación núcleo-citoplasma. Esto es muy importante, el aumento de la relación núcleo-citoplasma. ¿Por qué? Porque si yo tengo una célula, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una célula de 10 milímetros de diámetro y lo normal es que su núcleo mida 2 milímetros de diámetro. Entonces tengo una relación de 5:1. En una anaplasia, en una neoplasia de tipo muy diferenciada, vamos a poder ver una relación núcleo-citoplasma muy extensa. Por ejemplo, mi célula mide 10 milímetros y mi núcleo mide 8 milímetros. Entonces, ahí la relación núcleo-citoplasma no es tan constante porque necesitamos verlos en demás células. La cromatina periférica es densa y los nucleolos son grandes. También vamos a ver que hay mitosis atípica, células tumorales gigantes, orientación de células anaplásicas alteradas, pérdida de su polaridad. El hecho de que tengan unas mitosis muy aceleradas y atípicas hace que el núcleo pierda su polaridad y al perder su polaridad pierde su ubicación dentro de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que si veo células que deberían de tener el núcleo en el centro de la célula, en el centro, vamos a ver el núcleo desorientado en otras partes de la célula, debido a su pérdida de polaridad y necrosis isquémica central. Bien, ya que llegan nuestro paciente, le hacemos lo que es la biopsia y lo vemos al microscopio. Y vemos que son células muy indiferenciadas. Células que realmente no se parecen a nada, no se parecen ni a tejido epitelial, ni a tejido conectivo, ni muscular, ni tejido nervioso. Son realmente indiferenciadas, totalmente indiferenciadas. Bien, pues a alguien se le ocurrió y dijo, bien, veo células que realmente no sé cuál es su origen, vamos a hacer una inmunohistoquímica.
y creó la inmunistoquímica, que son anticuerpos que permiten identificar productos celulares específicos o marcadores de superficie. ¿A qué me refiero con esto? Que hay células, por ejemplo, que son totalmente anaplásicas, que están totalmente indiferenciadas, pero que en su superficie guardan relación con algún tipo de tejido, con algún tipo de grupo, llámese epitelios, llámese tejido mesenquimatoso, llámese tejido nervioso, llámese tejido hematopoyético. En su superficie guardan este tipo de relación. Por ejemplo, en los melanomas debe de tener relación con tejidos epiteliales. Pues vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, en los sarcomas debe de tener relación con los tejidos mesenquimatosos. Entonces, estas células tienen ciertas características en su superficie que con la inmunohistoquímica se descubren. Por ejemplo, cuando queremos diagnosticar un linfoma, mandamos marcadores para CD45 presente en las superficies de células tumorales de un linfoma. Cuando queremos saber si se trata de un carcinoma, la inmunohistoquímica marca AE1. Cuando queremos ver si se tratase de un sarcoma, el marcador va a ser la bimentina. Y cuando queremos ver si se trata de un melanoma, puede ser S100, melan A y diferentes tipos de marcadores, ya lo vamos a ver. Si se tratase, yo veo un corte histológico, pero no tiene una apariencia realmente de un melanoma. Pero en su superficie puede que sí, eso no lo veo en microscopio, pero con una inmunistoquímica sí. Mando a hacerlo inmunistoquímica y da compatible con S100, se tratase de algún melanoma. Y bien, los mecanismos de diseminación de las neoplasias. Una neoplasia se puede diseminar de diferentes maneras a partir de un punto hacia todo el organismo, de tal manera que pueden ser realmente mortales cuando se tratan de malignas. Tienen una diseminación impresionante hacia cualquier parte del cuerpo, por diferentes vías. ¿Cuáles vías? Son 5 principalmente las vías de diseminación. Primeramente, hay que diferenciar entre invasión y lo que es metástasis. Cuando hablamos de invasión, hablamos de una proliferación celular donde únicamente empieza la proliferación de células, pero nunca pierden contacto con el tumor primario. Únicamente se hace más grande y grande y grande sin perder contacto con el tumor primario, y eso es a lo que llamamos una invasión tumoral. Como mencionaba, presencia de células neoplásicas fuera del sitio de origen sin pérdida de continuidad entre el tumor primario y el tumor secundario. Esto se da por proliferación celular, movimiento celular y proteasas que van a permitir el movimiento de este tipo de células. Ahora, cuando hablamos de metástasis, estamos hablando de que el tumor viaja, partes del tumor viajan a través de diferentes formas de conducción, de transporte, hacia otras partes del cuerpo, perdiendo estas células metastásicas contacto con el tumor primario. Ocurre un crecimiento y puede ir por diferentes vías, como puede ser vías linfáticas, vías sanguíneas, etc. Se llama metástasis a la presencia de células neoplásicas fuera del tumor primario y sin continuidad anatómica con este. Se da la proliferación progresiva, vascularización, invasión y desprendimiento, extravasación y evasión de las defensas del organismo. Las células neoplásicas, como mencionábamos, pueden diseminarse o metastasizar por 5 vías, que es la vía linfática, vía hemática, vía linfohemática, transelómica por implantación o por conductos preformados, revestidos de epitelio. Cuando hablamos de vía linfática, el tumor crece y llega hasta un vaso linfático, donde va a viajar hacia un ganglio linfático o un nódulo linfático. También puede ser por vía hemática. El tumor crece y se desprende hacia un vaso sanguíneo y va hacia órganos a distancia. La número 3 es la linfohemática, que puede ser las dos anteriores. La 4, que es la transelómica o por implantación, que son por órganos que están
yuxtapuestos, por así decirlo, la cavidad. Tengo un tumor neoplásico en ovario que puede pasar a la cavidad peritoneal e irse hasta intestino. Entonces, a esto se refiere a una transcelómica o por implantación a un órgano celoso. Y por conductos preformados revestidos de epitelio. Vamos a poner un ejemplo muy característico, que un tumor de la pelvis renal. Un tumor de la pelvis renal puede empezar a crecer ahí una neoplasia y se desprende y viaja a través de ese conducto preformado de la pelvis renal que se continúa con el uretre y después con la vejiga, y que en cualquiera de estos puntos puede quedarse, puede sembrarse esta neoplasia. En una cirugía de un tumor de la pelvis renal, de un carcinoma de pelvis renal, se extraen, son muy invasivas, se extrae la pelvis renal, el uretre, todo el uretre, y también se puede extraer parte de la vejiga. Entonces es por eso que son muy invasivas, porque el conducto puede viajar a través de estos conductos preformados revestidos de epitelio. Y bien, ya que tenemos una vez nuestro diagnóstico, vemos a nuestro paciente, nos dicen el tumor tiene metástasis, no tiene metástasis, son células bien diferenciadas, no diferenciadas. Debemos de poner qué grado tiene nuestro paciente, qué grado tiene nuestro tumor, qué grado tiene nuestra neoplasia. Y esto se va a dar a través de términos que son forzosamente subjetivos. Lo que mencionábamos, bien definido, si se parece más a lo normal, indiferenciado o no definido, si no tiene parecido con lo normal, absolutamente. Puede ser bien definido, moderadamente definido, pobremente definido o indiferenciado. Entre menos diferenciado sea, más agresivo va a ser. Entre más diferenciado sea, menos agresivo va a ser. Entonces es por eso que es muy importante identificar este tipo de grados. Esto se le llama gradación tumoral. Ahora, cuando hablamos de estadiaje, nos va a servir para el tratamiento y la sobrevida de nuestro paciente. Este está basado en la extensión del tumor y la clasificación clínica que nosotros vamos a ver. Es el famoso TNM. El TNM me va a servir para estadiar a mi paciente, saber cuánto tiempo de vida es lo que le va a quedar. Por ejemplo, como en las telenovelas que dicen, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Más o menos así es aquí. Es para estadiar, dar un tiempo promedio aproximado de qué es lo que espera nuestro paciente acerca de su tumor. Es una clasificación clínica y está determinado por el TNM. ¿Y qué es el TNM? Como su nombre lo indica, la T significa tumor, la N significa nódulo y la M significa metástasis. En cada uno de estos vamos a tener diferentes grados, diferentes tipos de clasificaciones. El T tiene cuatro grados, que es 1, 2, 3 y 4. Y agregamos lo que es el 0. El N tiene 3, 1, 2 y 3, agregando de más el 0. Y la M de metástasis únicamente tiene 2, M0 y M1. El tumor va a estar determinado el T va a estar determinado por la extensión o el tamaño del tumor. Entonces, entre más grande va a ser T1, T2, T3 o T4. Cuando hablamos de N, de nódulo, va a estar determinado por el número de cadenas ganglionares que se han afectado. Entre más cadenas ganglionares, el grado de N va a ser mucho mayor. Y fácil, M de metástasis. Si hay metástasis, M1. Si no hay metástasis, M0. Y bueno, aquí está lo que mencionábamos. T0 para un carcinoma in situ. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo es un tipo de carcinoma in situ y por qué es que se le da el T0. T1 a T4 según el tamaño del tumor. N de nódulo o ganglio linfático. N0 es ausencia de ganglios linfáticos. N1 a N3 según el número de cadenas ganglionares comprometidas. Y M0 ausencia de metástasis. M1 metástasis. Esto nos va a servir
para dar un estadio a nuestros pacientes. Hemos escuchado en nuestros pacientes que están en estadio 1, en estadio 2, estadio 3, estadio 4. Y hay diferentes criterios para poder poner a nuestros pacientes en un estadio. Hemos escuchado, tenemos a este paciente en un estadio 2. Vamos a mandarlo a tal lado a que se haga tal tratamiento. O tenemos a este paciente en estadio 4. ¿Sabes qué? Informo a los familiares de tal cosa y tal seguimiento. Entonces, es por eso que ciertos criterios son los que rigen los estadios de los pacientes. Pero para que se lo aprendan un poco más fácil, se les haga más fácil, un paciente que tenga metástasis se va automáticamente a un estadio 4. Cualquier paciente que tenga metástasis con ese estadio 4. Y bueno, aquí vemos unos ejemplos, vemos unas imágenes. Aquí en la imagen de arriba podemos ver un adenoma pleomorfo, que es el tumor benigno más común de glándulas parótidas, de glándulas salivales. Representa el 80% de tumoraciones de estas glándulas. Y podemos ver que este tumor tiene dos componentes. Ese se denomina, que se dice que es bifásico, porque tiene dos componentes. Un componente epitelial, porque se trata de glándulas, y un componente mesenquimatoso, que es lo que hace que se pueda diagnosticar como un adenoma pleomorfo, con epitelio mixto, o sea, con dos tipos de tejidos. Aquí vemos en esta imagen del lado izquierdo el componente epitelial y el componente mesenquimatoso, con un aspecto hialino a cartílago, que en ciertos casos, muy rara vez, puede calcificarse. ¿Qué pasa si un adenoma pleomorfo no se atiende? ¿Se puede malignizar? Sí, un adenoma pleomorfo sí se puede malignizar si es que no se atiende, si es que no se le da el tratamiento adecuado, que es la extirpación. Es un tumor totalmente benigno, pero que sí se puede malignizar. ¿Cómo diagnosticamos esto? Por la presencia del tejido de la porción epitelial y la porción mesenquimatosa. ¿El epitelio es común en la parótida? Claro, el epitelio es común en la parótida porque es tejido glandular. Pero ¿qué aspecto tiene el tejido glandular de la parótida? Aquí deberíamos de ver acinos serosos. ¿Por qué? Porque la parótida es una glándula de secreción totalmente serosa. Deberíamos de ver acinos formados por células con núcleo bien definido en el centro, y aquí no vemos realmente algún tipo de acino que tenga esas características. Y aquí a la derecha vemos el aspecto mesenquimatoso. Vean ese aspecto hialino como de cartílago, y en la parótida hay cartílago. Entonces es por eso que es muy importante diagnosticarlo. No se ven realmente atipias celulares, porciones hipercromáticas. Entonces es por eso que es un tumor de aspecto benigno. Y aquí abajo vemos la contraparte, que es un carcinoma adenoide quístico de una glándula salivar. Y vemos aquí, vean la cantidad de atipias celulares, la hipercromatina, vemos también las mitosis y esta parte que empieza a hacer una defensa contra este tumor. Entonces trata como de encapsularlo, pero realmente no se puede porque el tumor sigue proliferando, siguen haciendo estas mitosis atípicas. Aquí vemos un carcinoma de adenoma pleomorfo, sí, un adenoma pleomorfo con dos porciones, una porción epitelial y una porción mesenquimatosa, que era totalmente benigno, que no se atendió y que se malignizó. La tumoración más común, tumoración benigna de glándula parótida más común. Representa el 80% de todas las tumoraciones de la glándula parótida. Y bueno, aquí vemos una necrosis de las neoplasias de un carcinoma epidermoide en labio. Como dijimos, ¿por qué ocurren las neoplasias? Por ese crecimiento excesivo, rápido, que no permite la formación de vasos sanguíneos, y por eso es que no se conserva bien y tenemos lo que son las neoplasias. Una úlcera producida, ¿por qué? Por las neoplasias. ¿Por qué? Por un carcinoma epidermoide en labio, que es un cáncer igual, muy agresivo, y en boca es muy, muy común esta parte. Y lo que ha pasado, lo que ha sucedido y lo que se ha visto en los hospitales de cancerología,
oral es que muchos pacientes llegan por carcinoma epidermoide en boca, pero regularmente, raramente son pacientes que alguna vez en su vida visitaron al dentista y que jamás en ninguna de esas consultas se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque se presenta en labios, en el labio blanco, en el borde vermellón, en comisuras labiales, pero nunca se dieron cuenta que realmente estaba en alguna parte de la boca. Y es por eso que el carcinoma puede seguirse desarrollándose, puede seguir creciendo, puede empezar como una úlcera pequeña que se va agrandando por el crecimiento. Y bien, aquí vemos arriba a la izquierda, vemos un tumor que tiene una superficie lisa, que es un carcinoma de células gigantes que se puede llegar a ulcerar. Se puede presentar en cualquier parte del cuerpo que contenga epitelio, llámese cara, llámese boca, llámese labios, llámese manos, llámese pies, llámese espalda, llámese cabeza. En cualquier parte del cuerpo que contenga epitelio podemos encontrar un carcinoma de células gigantes. Y aquí arriba a la derecha y abajo a la izquierda vemos dos pacientitos que tienen un mismo padecimiento, que es un carcinoma vasocelular. Es el tipo de neoplasia un tipo de neoplasia menos agresiva de todas las neoplasias malignas. ¿Esto por qué? Porque este carcinoma no produce metástasis. Entonces es muy característico que este carcinoma se sitúe muy bien circunscrito dentro de su sitio y no produzca metástasis. Cuando vemos que un carcinoma vasocelular hace metástasis, lo primero que tenemos que hacer es dudar que sea un carcinoma vasocelular. ¿Por qué? Porque es muy alto el porcentaje de carcinomas vasocelulares que no hacen metástasis. Entonces es de estos carcinomas que son menos agresivos. Aquí abajo a la izquierda vemos una pacientita que acudió al Hospital Regional Zaragoza. Ese fue paciente del doctor Miranda Villasana y le hicieron la resección, el colgajo, quitaron totalmente lo que es el carcinoma y la paciente quedó muy bien y muy contenta. Esto está en un artículo igualmente dirigido por el hospital y por el profesor Miranda Villasana. Aquí vemos un adenoma pleomorfo de 7 centímetros de diámetro, entonces es un poco extenso. Como vemos es un tumor que está encapsulado, está totalmente encapsulado y su extracción es, si se hace con minucioso cuidado, se extrae totalmente el tumor. ¿Por qué? Porque está totalmente encapsulado y sale totalmente. Es benigno y cuando se extrae este tumor, el paciente se considera curado. Igualmente en el carcinoma vasocelular, como no produce metástasis, se extrae todo el tumor y el paciente igualmente se considera curado. Aquí vemos un adenoma pleomorfo en paladar, como mencionaba, son tumores que crecen muy lento, tumores que son benignos, tumores que permiten el crecimiento de vasos sanguíneos, permiten la angiogénesis y permiten que estén bien conservados por consecuencia. Entonces aquí vemos un tumor con un color parecido a la mucosa adyacente, está bien conservado, que empezó con un crecimiento lento y que después de esto se hizo una resección de este tumor. Vean, aproximadamente tiene 2 centímetros. 3 centímetros de tejido que fue el que se extirpó y se llevó al microscopio. Vemos el componente epitelial y el componente mesenquimatoso. Es por eso que se dan cuenta que se trata de un adenoma pleomorfo, por las características clínicas y por las características histológicas. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en esta parte? Lo que se conoce como queratina. Y vemos aquí un carcinoma epidermoide de piel con conformación de queratina. Algo muy característico de estos tipos de carcinomas, de este tipo de neoplasias que se presentan en el tejido epitelial de tipo maligno, es que la mayoría tiende a la formación de conductos. Entonces aquí vamos a ver diferentes tipos de formaciones
de pseudoconductos, porque realmente no pasa algún tipo de secreción por ahí, y el organismo trata de compensarlo y se empieza a formar lo que es queratina. ¿Esto para qué? Para tratar de encapsularlo, pero la mayoría de los tumores malignos no lo logran. Y vemos aquí la cromatina, hipercromatina, los núcleos hipercromáticos, vemos la cantidad de neoplasias celulares, las mitosis atípicas, entonces es por eso que se considera un carcinoma epidermoide de piel con formación de queratina. Aquí en la imagen de abajo vemos un adenocarcinoma de células en anillo de sello. Cuando hablamos de células en anillo de sello, hablamos de células que se asocian a diferentes figuras que nosotros vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando hablamos de células en anillo de sello, se nos viene a la mente, o al menos la persona que le puso este nombre, se le vino a la mente el anillo papal. ¿Han visto el anillo papal? Que es un tipo de anillo y que en la parte superior tiene un sello, simulando estas células un anillo con un sello. Y esto es un adenocarcinoma de células en anillo de sello. Se trata de un adenocarcinoma, si no me equivoco, de próstata. De próstata se hizo lo que es la biopsia y se vieron estas células en anillo de sello. Igualmente muy agresivo y difícil de extirpar. Les mencionaba las mitosis atípicas en una neoplasia maligna. Vean la cantidad de neoplasias. Aquí está, nos hace una carita fea esta célula. Entonces, este tipo de neoplasias ocurren en este tipo de patrones malignos de tumoraciones. Aquí vemos una reacción desmoplásica. ¿Qué le llamamos reacción desmoplásica ante una tumoración, sea de tipo benigno o de tipo maligna? Una reacción desmoplásica es la respuesta al organismo hacia algo que realmente está haciendo poco o mucho daño. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa y ¿qué pasa si alguien extraño, ajeno a nuestra casa, se trata de meter? Pues tratamos de defenderla, de sacarla de la casa, porque ahí no pertenece. Lo mismo pasa en el organismo. Una reacción desmoplásica es el intento de proteger al organismo ante esta entidad patológica. Aquí estamos viendo una meloblastoma, una reacción desmoplásica intensa en una meloblastoma. Y decimos, doctor, pero una meloblastoma, estas células tan chiquitas pueden hacerme daño. Una meloblastoma es de entidad benigna, pero es de un crecimiento muy lento, pero prolongado, que produce tumoraciones, puede hacer metástasis, pero doctor, una tumoración benigna no hace metástasis. No, 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 no. Hay tumoraciones que no siguen esos ciertos patrones mencionábamos al principio, tumoraciones que aún no se definen, tumoraciones benignas que lo que se le asocia es que no hace metástasis, pero hay tumoraciones que sí hacen metástasis. En este caso puede ser el ameloblastoma, que sí puede hacer metástasis. ¿Hacia dónde? Hacia el lóbulo inferior de los pulmones. Entonces, cuando se hace una resección por ameloblastoma, también se tienen que extraer lo que son los lóbulos inferiores de los pulmones. Aparte de que es una patología con alta recidiva si no se extraen bien los márgenes de 1 a 2 centímetros de márgenes cuando se extrae una ameloblastoma. Entonces son muy, muy invasivas las cirugías por ameloblastoma. Aquí vemos compromiso por microómbulos tumorales en arterias y arteriolas. Vemos una embolia vascular, embolias vasculares. Aquí vemos el vaso sanguíneo, por eso es muy importante identificar los vasos sanguíneos en un corte histológico y qué hay en su contenido. Sí, microémbolos tumorales, porciones tumorales, en arterias y en porciones terminales. Aquí está a lo largo y aquí se ve el tumor con sus neoplasias. Aquí vemos la metástasis que ha tenido los diferentes tipos de carcinomas. Por ejemplo, aquí al hígado. Puede ser recíproco de hígado a boca, de boca a hígado. Entonces, este tipo de metástasis, en estos pacientes dijimos
¿Qué estadios son? Son estadio 4. Cualquier paciente que presente M1 ya es estadio 4. Y aquí abajo vemos una gamografía de un paciente que ha sufrido metástasis de un carcinoma, pero en la porción derecha de la mandíbula. Y aquí se ven un cáncer, carcinoma, y aquí en la mandíbula, carcinoma. Entonces son muy características. En una gamografía se ve muy bien la amplia extensión de lo que son los tumores, los carcinomas. Aquí vemos también un adenoma tiroideo, la porción epitelial. Aquí están perfectamente, una tumoración totalmente benigna, donde está diferenciado, si está diferenciado, totalmente diferenciado, o ampliamente diferenciado, o si diferenciado, y aquí se ve una pequeña capa de células fibrosas que tratan de encapsular la patología. En esta parte vemos una tiroides realmente normal con sus islotes, con sus folículos, células foliculares entre folículo y folículo, células parafoliculares, y al contrario, vemos que no están formando realmente folículos, pero no hay atipias celulares, no hay realmente mitosis atípicas, el tumor está encapsulado, entonces es un adenoma tiroideo. Aquí vemos un condroma, células, condrocitos, por ejemplo, vemos una laguna, una célula, una laguna, una célula, una laguna, una célula, dos lagunas, una célula. Eso es lo que se le conoce como un condroma. No hay realmente esa proliferación, esas atipias celulares como tal. Aquí vemos un condrosarcoma. ¿Qué es lo que vemos? 4 lagunas, 5 células. Una laguna, una célula. Una laguna, 3 células. 3 lagunas, 4 células. ¿Cómo se van juntando, conformando? Aquí vemos, por ejemplo, una laguna, 4 células. Una laguna, 4 células. Con su polimorfismo, pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular, atipias celulares, hipercromatismo, un condrosarcoma. Sarcoma, ¿por qué? Porque dijimos son de origen mesenquimatoso, de tejido mesenquimático. Y las tumoraciones malignas de tejidos mesenquimáticos, a tumoraciones malignas de tejidos mesenquimáticos, se le agrega el sufijo sarcoma. Y cuando nos habla de cartílago, condrosarcoma. Muchas veces en la patología, en la histopatología, en las neoplasias, el diagnóstico está dado por el núcleo. La forma del núcleo es muy importante en lo que son los cortes histológicos de neoplasias. Aquí está un ejemplo muy característico, un adenocarcinoma papilar de tiroides, donde mencionaba el núcleo es muy importante. En esta patología, el núcleo lo define la literatura como un núcleo en forma de ojos de Anita la huerfanita. De este aspecto circular, blanco, abrillantado, cristalino, como cristal esmerilado, como cuando son esas caricaturas japonesas cuando quieren llorar, de esos ojos grandes quieren llorar y se tornan cristalinos, a eso se le llama forma de vidrio esmerilado o ojos de Anita la huerfanita. ¿Y dónde los podemos ver? Los podemos ver aquí. Unos núcleos con esas características. Entonces, es por eso que el núcleo es muy importante dentro de las patologías. Aquí vemos un tumor benigno, que es un lipoma. No hay ni atipias celulares. Si hay mitosis, una mitosis lenta. Aquí en la periferia vemos que ya se está encapsulando un vaso sanguíneo, vasos sanguíneos, pero realmente no hay pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular, únicamente es una bola de grasa, un lipoma. Aquí vemos un melanoma. Por ejemplo, si esto lo viéramos sin tinción, sin ningún tipo de cosa que le hayan hecho aquí,
no podríamos saber diferenciar qué tipo de patología es la que se nos está presentando. Pero cuando mandamos a hacer es totalmente diferenciado, lo mandamos medianamente diferenciado. Un tumor medianamente diferenciado. Pero no sabemos realmente qué es. Se trata de tejido de epitelio. Sabemos que podría tratarse de un sarcoma. Pero mandamos a hacer la inmunohistoquímica y nos sale positivo para S100 o para melana A. Entonces, ya sabemos que se trata de un melanoma. Y aquí tenemos una imagen característica de una inmunohistoquímica que efectivamente se trata de un melanoma que dio positivo para S100. Y bueno, aquí vemos 3 patologías que son muy importantes en el área de la estomatología y que son muy difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque son 3 patologías, 3 neoplasias que se presentan en conductos de glándulas salivales. Primeramente, en superior izquierda vemos una cialometaplasia necrosante. ¿Y qué pasa en una cialometaplasia necrosante? Es una patología poco frecuente que se presenta principalmente en glándulas salivales menores y que se presenta en el paladar a la altura del primer molar superior. Esto es, se puede presentar a la altura del primer molar superior. Y es una patología que se presenta en conductos. ¿Por qué mencionaba que en conductos? Porque produce la necrosis de todas aquellas células acinares, llámese mucosas o llámese serosas. Produce la necrosis y la metaplasia, torna unos conductos hipertróficos epidermoides, unos conductos con una amplia proliferación celular, tornando un tejido, llamémoslo, llamémoslo, un tejido con varias capas celulares que lo tornan como una neoplasia, pero realmente no es maligno. La tumoración suele desaparecer. Esto se presenta como una tumefacción ulcerada. La ulceración se presenta por la necrosis y si nosotros lo vemos al microscopio vamos a ver esto, que es la necrosis de las células acinares y la proliferación del epitelio en lo que son los conductos, tornándose como un epitelio estratificado. Entonces puede confundirse con estas otras 2 patologías que también se presentan en conductos. Aquí a la derecha estamos viendo un carcinoma ductal salival que se parece a un carcinoma ductal, pero de glándula mamaria. También se presenta en conductos. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el carcinoma ductal salival vamos a ver células que no vamos a ver necrosis de células acinares, vamos a ver una hipercromasia, vamos a ver células hipercromáticas, núcleos hipercromáticos, vamos a ver anaplasias, vamos a ver mitosis, vamos a ver falta de ordenamiento, vamos a ver una variación en la relación núcleo-citoplasma. Entonces ya estamos hablando de aquí de una neoplasia de tipo maligna, pero ductal salival. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Se presentan en conductos? Sí. ¿Hay amplia mitosis? Sí. La diferencia va a ser que en una va a haber atipia celular y en una no va a haber atipia celular. En ambos va a haber mitosis, en ambos va a haber proliferación excesiva de células en conductos, pero no va a haber este tipo de atipia celular. Aquí vemos la núcleos hipercromáticos y células hipercromáticas y células pleomórficas. En el caso de aquí va a ser igual, en el caso de un carcinoma ductal de glándula mamario se va a parecer mucho, se presenta en conductos, atipia celular, mitosis atípica, núcleos hipercromáticos, relación núcleo-citoplasma alterado, también se va a presentar. Y este es en un carcinoma ductal de glándula mamario. Se parecen mucho, por ejemplo,
Carcinoma ductal salival se parece mucho a carcinoma ductal de glándula mamaria. El carcinoma de células claras se parece mucho al renal. Entonces, hay amplias patologías de cavidad oral que se parecen a muchas otras de otra parte del cuerpo. Hablábamos hace ratito del carcinoma in situ. ¿Por qué es que se le da el T0 como un tumor de nivel 0 a un carcinoma in situ? Porque es un carcinoma que únicamente va a tener proliferación hacia la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca va a ir hacia adentro. Nunca va a sobrepasar la lámina basal. Es un carcinoma epitelial, un carcinoma in situ, que no rompe la lámina epitelial. Aquí que vemos núcleos hipercromáticos, atipia celular, mitosis excesiva, mitosis atípica. Vemos pleomorfismo celular y pleomorfismo nuclear. Vean la relación del núcleo de esta célula en relación con el núcleo de esta célula. Entonces tenemos una variación en la relación núcleo-citoplasma. Vean esta célula. Pero nunca pasa lo que es la membrana basal. Por ello es que no presenta metástasis y se le da el T0, un carcinoma in situ. Cuando es extirpado de una buena manera, el paciente se considera curado, porque son carcinomas que son muy fáciles de extirpar porque no presentan mitosis, no rompen la lámina basal, únicamente van a crecer hacia la luz del epitelio. Aquí vemos un fibroma, que es una tumoración de tipo benigna. Vemos aquí el epitelio engrosado, ya no tiene ese aspecto papilar, lo pierde totalmente ese aspecto papilar que debería de tener el epitelio, y hay amplia formación de fibras colágenas, fibroblastos en exceso, fibras colágenas y pérdida de ese aspecto papilar. Así es como se diagnostica un fibroma. Y bueno, esto es todo. Espero hayan entendido, les haya gustado este video y esta exposición. De esta manera espero que ustedes hayan podido entender algunas partes básicas de lo que son las neoplasias. Y bueno, de esta manera damos por concluida esta exposición. Y espero les haya gustado y sigan viendo lo que son los siguientes videos para poder concluir y ver todos los temas que incluyen este curso de neoplasias de cavidad oral, que es el 18º curso que imparte este hospital. Muchas gracias.